Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estar revisando, gracias a Rosmar que nos va a hacer la presentación, eh, sobre el curso que vamos a estar viendo, ¿verdad? El día sábado, sobre una pequeña overview al CCNP, cómo se utiliza el OSPF en las redes en la vida real. Entonces, ya puedes pasar por la próxima. Bueno, una parte que se habla muy importante es que es una iniciativa de la Academia de Cisco, y en especial la Academia de Certificación Órbita, en tratar de ayudar a cerrar la brecha entre CCNA y CCNP y de alguna manera proporcionar un poco más de conocimiento, ya que se pasó para otra parte, proveer un poco más de contexto al mundo real, una mayor confianza para progresar hacia el estudio de CCNP, o sea, tener un conocimiento más profundo de las plataformas. Entonces, esa es la idea de esta pequeño diálogo sobre OSPF, protocolo de redes. El siguiente. Ahí podemos ver un escenario de un OSPF multiárea, donde tenemos área 1, área ASBR, eh, el área normal o el área 2, el área STUBI o Total STUBI, área 51, ¿verdad? Y tenemos el área 0, que es conocida como el área de backbone. Es el área básica donde vamos a estar eh, explicando las configuraciones de los diferentes tipos de LCAs, tipo 1, tipo 2, y cómo es el árbol SPF o Spanning eh, Path First. ¿Ok? Habla sobre las LCA de tipo 3, habla un poquito sobre las LCA que se llama STUB y la otra área llamada Total STUBI. De esas últimas dos, estos son los temas que corresponden al área de estudio de CCNP, ya que a medida que va progresando la plataforma, vamos a ir viendo cómo vamos ejecutando diferentes cambios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente allí. Aquí vemos un ejemplo de esa pantalla con direcciones IP, con las direcciones IP de las redes, de las WAN, los router ID, que son las IP que aparecen en el centro, y los routers que están interáreas, y el ASBR, que sería como un router autónomo que interconecta y da servicio a Internet. O sea, no depende tanto de CPF, pero sí permite establecer la conectividad. Ok, siguiente. Rosmar, creo que la gente está preguntando el enlace. El enlace del curso. Tengo que ver porque el almacenamiento para hacer el guardado del archivo de la presentación va a estar, no sé si está colapsado. Bueno, ahí vemos los router ID, el área 51, no backbone, el área 2 o no backbone, el área 1 no backbone y el área 3 no backbone. Entonces, siguiente.
Tenemos que temas que tienen que ver con qué debo hacer para enrutar varias áreas y de ser así, cuándo debería usarlas. Hay que estar muy alertas. Cuanto más router hay en una área, ¿no es acaso eso un problema? El enrutamiento jerárquico va a permitir dividir grandes redes de Internet en una red más pequeña y también más simplificada en cuanto a publicaciones de información en la red. Entonces tenemos que OSPF tiene una característica que es la posibilidad de restringir ciertas operaciones dentro del área y los cambios de topología contaminan el área y limitan el alcance de recálculo de Spanning Tree Protocol. Las razones tradicionales para usar múltiples áreas de OSPF en grandes redes son reducir la cantidad de información de enrutamiento OSPF que cada router procesa, mejorar el rendimiento de la red y aumentar la escalabilidad. Hoy en día, entre los routers tenemos CPUs modernos que permiten administrar y solucionar problemas en partes de la red sin afectar al resto. ¿Ok? Eh, Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y donde hablamos de OSPF routers, ahí tenemos los enrutadores y nos habla de las redes internas o routers internos. Son aquellos routers donde todas sus interfaces están habilitadas para OSPF y todos pertenecen a la misma área. Backbone o enrutadores con al menos una interfaz habilitada para OSPF que está conectada al área 0 o el área troncal. El Area Border Router o ABR son rutadores que al menos una interfaz está habilitada para OSPF en el área 0 y una o más interfaces habilitadas para OSPF están en áreas que no son troncales. El Autonomous System Boundary Router o ASBR es un rutador que se va a encargar de inyectar las rutas externas de OSPF, por ejemplo, mediante la redistribución o mediante información predeterminada originada, que es lo que llaman el Distribute OSPF Distribute Static, ¿ok? O sí, distribuir la ruta estática adentro del protocolo de enrutamiento. Entonces ahí vemos un ejemplo donde se observan las redes interconectadas con el acceso a Internet, que sería la dirección 4 veces 99, la dirección IP. Y bueno, toda esa internet que pertenece al área 1, área 3, área 2 y área 51 van a poder tener acceso al Internet, que van a tener acceso a esa IP 99. Muchas gracias, Reymar, allí por ayudar a apoyar al grupo el link de la reunión. No sé por qué no están en los correos, porque esto debería llegar a los correos. Adelante. Bueno, entonces, siguiente lámina. Aquí vemos cómo es un área única. ¿Qué ocurre si hay un cambio en la topología? Inmediatamente al haber un cambio en la topología, todos los demás routers deben ejecutar el algoritmo OSPF, lo cual desencadena un tráfico alto y consumo de ancho de banda producto de un solo cambio. Como podemos observar, el cambio se ejecutó en el área 3 y que fue que un router se apagó, se desconectó. Entonces, esas operaciones generan una inundación de LCAs o tipos de LCA tipo 1, tipo 2 y vuelven a ejecutarse el algoritmo SPF. Esto hace que el procesador y la memoria de los equipos comience a recalcular nuevas rutas óptimas o actualizadas para llegar al router que cayó o si hay alguna otra alternativa para alcanzar la red. Ahí vemos que hay un switch ahí que es la 10340, queda aislada, no queda, por así decirlo, conectada.
¿sí? Entonces, ese es el problema que tiene el área única cuando hay un cambio en topología. Genera mucho tráfico de actualización. Si, por ejemplo, tenemos ahí routers de diferentes marcas, como por ejemplo OSPE, perdón, MikroTik, Cisco, Huawei o cualquier otra tecnología similar, eh, eso va a generar mucho tráfico en las redes. Ah, siguiente, Raymond. Ahora, ¿qué pasa si hay una multiárea? En una multiárea vamos a tener que si hay un cambio en una actualización en alguno de los puntos, lo vamos a encontrar que, a ver, si hay un cambio en la red del área 3, ese cambio solo se propaga en el área 3. El área 1, el área 0, el área 2 y el área 51 no sufren ningún cambio. Evidentemente, lo único que va a cambiar son las redes que puedo alcanzar hacia el área 3 porque se han reducido por la caída del router que está ahí, el 3B. Y las operaciones se limitan a esta área, por lo tanto, la inundación de tipo L1 y tipo LCA tipo 1 y tipo 2 solamente alcanzan la red bueno, del sistema autónomo o del área 3. También se ejecuta o sea, se reejecuta el algoritmo Short Path First, Short Path First, eso significa SPF. Ese algoritmo, que es el algoritmo Distra, ese algoritmo Distra se va a ejecutar nuevamente y va a provocar unos cambios que debemos contener y mantener. Entonces, a ver, ok, la reejecución del algoritmo SPF, tenemos otras áreas. Solo la actualización de la base de datos de estado de enlace, Link State Database, LSDB, son las que se actualizan y las tablas de enrutamiento que corresponden a las redes que se vuelven inalcanzables como consecuencia de la caída de este router que está en la área 3. Las demás áreas pues no ejecutan nuevamente el algoritmo, solamente reciben actualizaciones que provienen del área 3, que es la que está realmente ejecutando el cambio. Aquí se hace un mejor aprovechamiento del ancho de banda totalmente. ¿Sí? Podemos seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando debemos configurar OSPF multiárea? Adelante. Para configurar OSPF multiárea, primero tenemos que entrar en cada uno de los routers y llamar a un proceso. En este caso, el proceso que estamos utilizando se va a llamar el proceso 1. ¿Sí? Ese número es el número del proceso en el sistema operativo del iOS. Entonces, le decimos router OSPF, puerto 1, ¿verdad? O puerto 1 no, en realidad ese es el número del proceso. Y luego vienen las sentencias network que van a anunciar cuáles son las redes que tiene directamente conectadas con el área 1. Entonces, estamos hablando ahí de la configuración del router de que está en el área 1, que se llama Inter 1. Ese router va a contener las actualizaciones de redes con su wildcard y la publicación del área donde ellas están conectadas y por supuesto se conectan a un router de área o ABR, el 1, ABR1, que es el router que tiene adyacencia y conexión con el área 1 y el área 0. Como saben, el área 0 es el área de backbone, el área donde se interconecta todo. A ver, no sé si sale la siguiente lámina. Vemos cómo se configura el área 51, ¿ven? Cuando ya estamos ubicados en el router 50, Inter 51 y podemos observar las redes que tengo directamente conectadas en las diferentes interfaces y el área con la cual va a salir. Evidentemente va a tener la opción router OSPF 1 habilitada. Los routers con todas las interfaces habilitadas dentro de esa área
son para dentro de esa misma área. Por ejemplo, vemos que está el área 51 y él se interconecta con el ABR51, que es el router que permite la interconexión de la 51 con el área 0. Y a su vez con los otros routers ABR que interconectan con otras áreas. De esta manera se segmenta el tráfico de la red. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de la configuración del router interárea. Es que el router ABR1, por ejemplo, que permite conexión con el área 1 y con el área 0. Entonces podemos ver que en las opciones, en la parte inferior de las configuraciones, aparece la sentencia área 1 para las redes que corresponden al área 1 y área 0 las redes que corresponden al área 0 y que tiene directamente conectado ese router ABR1 a través de esos enlaces que vemos ahí que están bien conectados. Los routadores con al menos una interfaz habilitada para OSPF en el área 0 o en una o en más interfaces habilitadas para que OSPF en áreas no sean, no, para que las interfaces habilitadas para que OSPF en áreas que no son troncales. Claro, no podría yo hacer una interconexión del área 1 con el área 2 de forma directa. Tiene que ser a través del área 0, ¿ok? Porque el área 0 es la que permite la interconexión. Hay una manera que se puede configurar el CPF para que podamos tener conexión con una área y otra de manera como un tipo de shortcut o un atajo, pero no se recomienda, no es recomendable, no es funcional. ¿Sí? Siguiente. Y ahora tenemos los famosos llamados Area Border Routers. Los Area Border Routers son routadores de al menos una interfaz habilitada para OCPF en el área 0 y uno o más habilitadas para OCPF en áreas que no son troncales. Entonces, estos routers me van a permitir, estos Area Border Routers, hacer las interconexiones como vemos ahí, el área 0 con el área 51. Y bueno, evidentemente esa red que aparece ahí publicada del área 51 pudiese referirse a un sumario, es decir, un resumen de ruta de todas las redes que se encuentran dentro del área 51. Siguiente. El Autonomous System Boundary Router o ASBR es un enrutador que va a inyectar rutas externas de OSPF y va a permitir este famoso comando Default Information Originate que hace que el router inyecte esa ruta predeterminada en todos los demás, dentro del área OSPF. Entonces, el comando es, entro en el router que es el ASBR y escribo la sentencia IP route 000 hacia la IP que representa nuestra conexión a Internet o la salida determinada. Luego colocamos el comando router SPF, network, colocamos las redes que tenemos conectadas al área 0 y el famoso comando default information originate. Este comando se va a encargar de inyectar la ruta estática que conecta hacia el proveedor de servicio, el ISP, que sería el 209.112. Y por supuesto, podemos alcanzar la famosa IP 999999 que representa en este diagrama la conexión a Internet. ASBR dice que no se limita al área 0, puede colocarse en cualquier área normal como un no sos to be área, pero este tema es un tema propio de CCNP que no se ve por aquí. Siguiente. Aquí vemos, allá. ¿A dónde vamos? ¿Qué redes esperamos ver en la tabla de enrutamiento de cada router? ¿Por qué no deberíamos verlas? ¿Cuál es el efecto del cambio de topología? Recuerden que esto podría implicar cientos de miles de prefijos o redes que dejan de estar disponibles. Entonces ahí vemos con el comando show IP route o SPF podemos ver
todas las rutas que han sido aprendidas por Interárea o IA por OSPF con la letra O. Y adicionalmente tenemos las que pertenecen al área interna del router, que sería la internal 3B. Creo que el internal 3B es el router del área 1. Y ahí aparecen las dos redes que pertenecen al área 1 con su distancia administrativa, que es 110, y su métrica, que se refiere al costo o el ancho de banda para alcanzar ese destino. Podemos observar al final de la tabla, al final de la lista de redes, podemos observar una que dice OE o asterisco E2. Esa es una red externa, la cual interconecta con cualquier otra red que no esté listada en esos prefijos. Eso quiere decir salida a Internet. Y esa salida se logra a través de la interfaz Gigabit Ethernet 03. Y eso es lo que nos está mostrando la tabla de enrutamiento en este momento, en esta pantalla, ¿no? Siguiente. Entonces, recuerda cuáles son los tipos de paquetes que tenemos en OSPF y qué es una LCU. Entonces, debemos entender que el paquete IP, el paquete OSPF, contiene, como todos los demás, un encabezado de Ethernet, dirección MAC origen, dirección MAC destino, un encabezado de IP, un encabezado de paquete OSPF y un encabezado de paquete o de tipo de paquete OSPF. Es importante comprender todas las LCAs, que significa que no tenemos que memorizarnos las diferentes topologías. En vez de saber qué hacen las LCA, podremos aplicar ese conocimiento a cualquier tecnología, conocer su efecto y saber qué esperar de esa tabla de enrutamiento. Por ejemplo, podemos ver la LCU, que se encarga de enviar paquetes de estado de enlace, los registros de estado de enlace, o Send Specifically Request Link State Records. Ese es el tipo 4. Existe otro que es el tipo 1, que es Hello. El Hello se encarga de descubrir los vecinos y construye las adyacencias entre ellos. El segundo es un DVD o Database Descriptor. El database descriptor chequea que la base de datos sincronice entre routers. El Link State Routing States, LSR, hace un request o Link State Request, hace un request de un estado de enlace específico desde un router a otro. Está la LCU, que es cuando ocurre un cambio, precisamente cuando una red se cae o un router deja de funcionar, debe enviarse una LCU que informe a todos los demás routers del área, solo dentro del área, para que sepan sobre el estatus de la red actual. Luego hay un LSAC que viene de Acknowledge, son otros tipos de paquetes que son como confirmación de recepción de paquetes LSU. La confirmación de paquetes LSU es como decir, como el acuse de recibo en el saludo de 3 vías. Bueno, aquí se aplica igual, pero aplicado al caso del OSPF. Adelante. Bueno, aquí está el resumen de los tipos de LCA. El tipo 1, tipo LCA de enrutador, originada por cada router SPF y describe todos sus enlaces al router y los estados de cada uno de ellos dentro del área. El LCA tipo 2 o LCAs de redes se genera por el generador designado, por el router designado. Esto se utiliza en una red no broadcast, non-broadcast, estas redes que son NVMA, non-broadcast multiple access, eso significa NVMA, o de difusión. Es decir, cuando yo conecto los routers no entre sí, sino a través de un switch, un acceso múltiple. Entonces, para ello debemos describir los enrutadores de red de acceso múltiple o NVMA y dentro del área, lo que permite que OSPF pueda modelar o identificar los segmentos de la red que se comparten en la topología de SPF.
no se utiliza para enlaces punto a punto en nuestra topología. Existe la LCA tipo 4, una LCA de resumen de ASBR que se genera precisamente por los routers que se llaman ABR para anunciar la accesibilidad de los ASBR. La tipo 5 o LCA externa se hace para describir la ruta y destinos externos hacia OCPF y se difunde a todo el dominio OSPF, excepto las áreas que se denominan STUB o áreas totalmente en STUB. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos observar de esta lámina? Que únicamente dentro de su propia área, una LCA de cada área a la que pertenece puede ejecutar el algoritmo SPF y generar un nuevo árbol SPF para esa área. Podemos observar que esa información solamente fluye en el área 3, que es la afectada, y se distribuye por el área 0, que es el área de backbones. Y de ahí el área de backbone se, se traducen pues los prefijos de redes hacia los demás enrutadores. Siguiente. Aquí podemos observar una tabla de enrutamiento, show per route del router interno 3B, donde observamos las redes que tenemos directamente conectadas, que son las que aparecen con la 6, que son las redes a las cuales él tiene alcance directo. Y tenemos una área aprendida por OSPF de su área. Recuerden que ahí estamos en el router que es el área 1, creo. Y existen otras rutas que son las IA, que son las de los routers interáreas. Aparecen las direcciones de redes con el área, evidentemente el área no aparece, pero son OSPF aprendidas a través de los ASBR routers, no, a través de los ABR routers. Y al final podemos observar de nuevo la ruta con la O asterisco E2. Es una ruta de tipo 2 externa, la cual cualquier otra dirección IP que no aparezca en esa lista va a ser reenviado con la distancia administrativa 110 directamente a el Internet. Y en este caso sería la 10331, que corresponde a un router de ASP, que nos va a permitir y nos va a dar acceso a Internet. ¿Sí? Del otro lado de la lámina observamos las LCA de tipo 1 y tipo 2, donde las rutas OCPF dentro del área aparecen con una O en la tabla de enrutamiento. Las redes conectadas directamente aparecen con una C en la tabla, pero las redes que están conectadas con OCPF habilitados se describen en la base de datos de estado de enlace LSDB como LCAs de tipo 1 y de tipo. En estos casos, la tipo 1, ¿cuál sería la tipo 1 y cuál sería la tipo 2? Ahí tenemos una tipo 2 que son las C, que está conectada directamente a un switch. Y las tipo 2, esas son las tipo 2, pero y las tipo 1 serían la de la que tiene la O, que es la del área que corresponde en este caso al área 1. ¿Sí? Siguiente. En esta lámina podemos observar que los enrutadores solo tienen un mapa o un árbol Short Path First de la propia área de ellos. Los routers crean árboles SPF o mapas únicamente para su propia área. Y las redes de otras áreas se representan como un destino resumido entrante. Otra cosa es que los ABR también tienen un mapa de árbol SPF dentro del área 0 y otras áreas conectadas. Podemos observar allí en los algoritmos ejecutándose justamente en el área 3, que es donde ocurre el evento, y afectando solamente al área de backbones, el área 0,
que es donde están los routers ABR. Y de allí, por supuesto, se envían las LCUs o las actualizaciones de actualización de estado de enlace hacia las demás otras áreas para poder determinar qué prefijos están disponibles y qué prefijos se salen de la tabla de enrutamiento porque ya no están disponibles. Siguiente. Las LCA de tipo 3 o LCA de tipo sumarias se originan en el ABR como tal y describen las redes prefijos con una área a otra. El ABR genera LCA3 en cada área conectada para las redes aprendidas en otras áreas. Se propaga por toda el área receptora. Los ABR pueden generar nuevos LCA de tipo 3 en otras áreas que están conectadas. Aquí podemos ver el estatus de las LCA 1 que se propagan, LCA de tipo 3, perdón, que se propagan por el ABR. El ABR es el que hace la LCA tipo 3. Y podemos ver que esa propagación de las LCA alcanza a los routers que están en el centro de la red y los otros ABR que están hacia el área 1, el área 2 y el área 51. O sea que de esa manera es que se propaga la información. Sí, adelante. Aquí vemos la LCA tipo 3 o LCA sumaria. Los enrutadores solo ven la topología del área a la que ellos pertenecen y los ABR no anuncian información topológica entre áreas. O sea, ellos no saben el detalle de cómo están las redes internamente. Pero los ABR anuncian la accesibilidad resumida, más no la topología. Por lo que el enrutamiento entre áreas se comporta de forma similar al vector distancia. Se recuerda que el famoso protocolo de vector distancia RIP o Routing Information Protocol. De ese es el que se trata. Solo va a hacer la actualización de la base de datos de estado de enlace y la tabla de enrutamiento. Siguiente. Vemos entonces ahora una tabla de enrutamiento donde se puede visualizar las IA, que son las redes aprendidas a través de los routers interáreas, las O, y ahí vemos unas específicas de IA que son las 51.1 y las 51.2, o sea, 10.51.1 y 10.51.2. Las rutas aprendidas a través de LCA tipo 3 se indican como IA, interáreas, y se envían entre routers de ABR. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de ellas son las que vemos ahí que dicen IA. Todas las que están en IA son LCA de tipo 3 que se están enviando interáreas. ¿Sí? Siguiente. Las LCA tienen unas ventajas, las LCA tipo 3, que es cuando hay un cambio de topología, por ejemplo, añadimos nuevos routers o hay más routers en Inter-C o en Inter-D, estas redes adicionales se modifica la topología. Por lo tanto, el árbol de SPF corre, o sea, corre el algoritmo Distra nuevamente solamente para haber afectado el área donde ellos pertenecen, más no, podemos ver que solamente es el área 3 la que está afectada por estos cambios. Siguiente. Aquí volvemos a observar las redes OSPF interconectadas con LCAs 1 y nos muestra un ejemplo donde pasa que ahí ya no se ve la parte de el mensaje, la foto está por encima del mensaje. Dice adyacentes entre LCA tipo 1 y inundan dentro del área y lo que provoca que los enrutadores OSPF interárea internos vuelvan a ejecutar el SPF y recalculen la tabla de enrutamiento. Siguiente. Ahí vemos un ejemplo
donde los routers en otras áreas, los ABR no van a anunciar información topológica entre áreas y los ABR solo van a inyectar la información de enrutamiento de otras áreas LSA tipo 3 y simplemente agregando o eliminando una LSA tipo 3 a la base de datos de estado puede modificar las tablas de enrutamiento, por lo que se ejecuta el árbol SPF y se utiliza el árbol SPF actual. No se ve afectado para él. Sí, ahora dice que cuando una red se apaga, por ejemplo la 10350/24, solo los routers de esa área son las que necesitan volver a ejecutar el algoritmo de Short Path First, que son esas dos, esa que aparece ahí rayada, es precisamente la que se cae, y luego solamente estos routers son los que van a necesitar volver a ejecutar el protocolo y unirse, por así decirlo. Siguiente. Aquí otra cosa sobre las redes LSA, los routers en otras áreas simplemente remueven las LSA tipo 3 de su Link State Database y remueven la ruta de su tabla de enrutamiento. No hay que calcular ningún SPF. O sea, ese es el efecto que causa el cambio de una área 3, pero que no tiene efecto mayor en el área 1, ni la 2, ni la 51. En el área 3, todos los routers no se requiere o no se recomienda hacer los shortcuts. De esta manera podemos ver solo el área 1, rutas hacia el área 0 o backbone. O sea, es como decir, una conexión de el área 3 al área 1 de forma directa. Los ABR deben tener una interfaz en el área 0. Los inter-area routers, multitraves área 0, los ABR no van a publicar rutas directamente entre las áreas que no son backbone. Esto mantiene el OCPF seguro de enlaces o lo que llaman loops de enrutamiento, que son muy peligrosos. Dice que los ABR deben tener, perdón, pensé que el router va a decir, yo solamente me aprendí, ¿dónde quedamos? En esa. El ABR debe tener una sola interfaz en el área 0. Los interarea routers deben atravesar el área 0. ABR no pueden advertir rutas directamente entre redes que no son backbone, o sea, que no están en el área 0. Voy a hacer un cambio de momento aquí hacia mi equipo, si lo permite esto aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, excelente. Bueno, entonces aquí hablamos de lo que es el ABR debe tener al menos una interfaz en el área y los interáreas deberían atravesar el área 0. No pueden pasar de forma directa a hacer un shortcut entre un área y la otra. Siguiente. Las LSA tipo 5 o LSA de tipo externas, como podemos ver en la parte superior, se ve en la configuración de la ruta estática con conexión a una ruta por defecto hacia Internet y luego el protocolo SPF hace la propagación de esa ruta estática con el comando Default Information Originate. Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, el router
que se encarga de las LSA tipo 5. Por ejemplo, estamos en un router, el ACBR4, dice el router 3B. Solo aprendí acerca de una ruta por defecto externa de el ACBR Router ID y no tengo una LSA tipo 1 de ACBR en mi State Database. ¿Cómo hago para alcanzarla? Ayúdenme. Entonces el router ABR3 le va a decir, sí, justamente acabo de aprenderme esa ruta por defecto desde el router ID del ACBR y ese router ID tiene una LCA tipo 1 en mi Link State Database. Así que usa mi árbol Spanning Tree o mi árbol Short Path First para que puedas alcanzar mi ASBR. Entonces ahí nos dice que el destino hacia redes externas en nuestras rutas por defecto van directamente a un dominio de enrutamiento SPF y esa inundación se va a enviar en el dominio SPF, excepto en las redes que son STUB y Total Stubby, que son precisamente el tema adicional o tema nuevo de CCNP para el caso de los estudiantes de CCNA. Siguiente. Los SBR, las LCA tipo 4 o ASBR Submarine, LCA tipo 4, vemos también de nuevo la ruta configurada por defecto, pero hay una característica que es, déjame ayudarte a salir, la LCA tipo 4 te va a decir que algo va a ir hacia el router ID ASBR y puede ir a través de mí o puede pasar a través de mí, que soy el ABR3. Entonces, el router final que está haciendo la solicitud da las gracias y dice LSA4 se origina en el ABR y le dice a los routers internos, yo sé cómo obtener o cómo llegar a ese SBR. En la nota de el ABR de la LSA tipo 1 tiene un bit E que se coloca como bit ASBR que se utiliza para identificarse a sí mismo como él es el router ASBR dentro de la, como una especie de default gateway en el área de enrutamiento. ¿Siguiente? Ok, tenemos el protocolo, pues vemos el choice per route y las interáreas con la opción O y A. Y aparecen ahí destacado en azul las O. Esas son las LCA de tipo 1. Las IA son las LCA de tipo 3. ¿Y qué pasa con las redes externas? Bueno, las redes tipo 3 no requieren que se ejecute el SPF, ¿verdad? Pero las OE, LSA tipo 4, van vía LSA tipo, las LSA tipo 5 van vía LSA tipo 4. Entonces ahí podemos ver que hay la O y la O asterisco E2, que sería una ruta de tipo LSA5. Al siguiente. Y ahora entramos al tema de esta área que se ve en CCNP, que es las redes que son backbone, área 0, no backbone, son que si el área 1, área 3, área 2, área 40, 51. Las stub áreas son stub área, existe la total estuviaria y not so estuviaria, NSSA, que la cubrimos en el nuevo currículo CCNP que tenemos en la versión 9 actualmente. Una vez que se ejecutan o se hacen las LCA, se puede aplicar este conocimiento a cualquier topología y saber qué debo esperar ver en la tabla de enrutamiento, incluidas las áreas del estudio. A ver, ¿cuáles serán las cosas que vamos a ver? En las áreas, una área normal, pues vamos a ver las LCA fluir sin ningún inconveniente en el router Inter 3B. Vamos a ver en la siguiente.
Ahí estamos en el router Inter 3B, vemos las redes O, que son las LCA dentro del área, y vemos que la ruta externa está expresada como 000000, ¿verdad? Una ruta por defecto, al final. Siguiente. Ahí no hay ni LCA4 ni LCA5. No existen. Siguiente. Entonces, en un área de tipo stub, las LCA tipo 1 son prefijos inter-área, intra. Las LCA tipo 3 son inter-áreas prefijos. Y las LCA tipo 5 no son redes externas, lo que sería una OE2, o una ruta por defecto, que son rutas inyectadas por el ABR, que son tipo 3 LCAs o IA. Como la vemos como el O y A son LCA de tipo 3. Siguiente. Y aquí vemos cómo podemos configurar el área en stop. ¿Qué va a pasar una vez que ejecutemos esto? Entramos en OSPF 1 y luego vamos al área 3 y le decimos stop. Ya automáticamente estamos declarando toda esa red como un stop. Veamos qué efecto tiene en la tabla de enrutamiento. Cuando ejecutamos show IP row OSPF, después de haber ejecutado el área 3 stop, podemos ver que las redes internas 3C, Inter 3, 3D y 3B están declaradas allí de manera explícitas. Eso dentro del router interno o llamado internal 3B, ¿no? Siguiente. Zona totalmente sin cobertura, ni las redes IA externas. Entonces, aquí podemos observar, LCA3 no se utilizan en este esquema y LCA4 y 5 tampoco. Entonces, en un área totalmente corta, o lo que llaman stop, el área 1, los prefijos interáreas, sin LCA tipo 3, interárea específico, sin LCA5 o E2, ruta predeterminada inyectada por ABR, LCA tipo 3 y O de tipo IA. Siguiente. Cuando ejecutamos el comando show IP-route o SPF, observamos que desaparece la E2 y ahora aparece una IA. IA 000. Ya no aparece como si fuera una ruta externa de tipo 2. Esa es una característica de redes tipo stop. Siguiente. En otra lámina nos muestra el mismo comando show per route, ahora visto desde el router internal 3B. Aparecen las tres redes, la 3.1, 3.2, 3.5, 3.10, 3.20 y la OIA 000. Y aquí yo estoy colocándole la opción, existen dos opciones. La opción es router OSPF 1, router 3, área 3 stop, pero también puedo decir router OSPF 1, área 3 stop no sumari. Haciendo esta opción, no sumari, elimina todas las IA y vamos a ver una sola ruta IA que es O asterisco IA y ahí están contenidas todas las demás rutas de redes que hemos visto. Por eso es que al darle la opción no sumar, estaríamos suprimiendo la descripción de cada una de esas, por así decir, prefijos de redes. ¿Sí? Siguiente. Entonces, así debería verse la topología, como empezaba desde el principio, área 1 normal, LSA de tipo 1 y 2, o el árbol
con LCA tipo 3, 4 y 5 funcionando en el ABR. Tenemos el área 3 es STUB, no utiliza LCA tipo 3, o mejor dicho, si las utiliza para las interáreas, no usa las LCA 4 y 5 para rutas externas, y la LCA tipo 3 de Default Route from ABR. En cambio, la Total Stubby, que es la que está usando el área 51, no utiliza LCA tipo 3, no utiliza ni 4 ni 5. En cambio, usan la LCA tipo 3, que es la Default Row de ABR. Esa es la que termina en IA o interarea, es lo que significa. Podemos ver que en el backbone solamente hay LCA de tipo 3 para intercambio de información de rutas. Y el área 2 utiliza full LCA 3, 4 y 5 para el interárea y las rutas externas. Esa es, digamos, la forma normal. Tenemos el área stop y tenemos la total stopping. Nos faltaría ver en CCNP la not so stubby area, que sería la NSICA. Siguiente. ¿Cuántos routers debe haber en un área? Necesito varias áreas en OSPF. Bueno, en realidad no existe un número mágico, un número único. Las recomendaciones tradicionales que se establecían como realmente seguros es hasta aproximadamente 300 routers se genera un ambiente seguro en una sola área, pero de 300 a 500 en grandes redes empresariales. Pero la cantidad de routers rara vez es un factor decisivo. Los routers modernos tienen un procesamiento de CPU cada vez más alto, más rápido, muy pocas veces dan problemas. Los cálculos de SPF no pueden ser el problema. Y el diseño de OSPF de área única y amplia puede funcionar muy bien. ¿Cuáles factores son importantes en cuanto al diseño? Aplicar un algoritmo de inundación LSA, más cambio de topología, más actualizaciones en Link State Database, eh, el tiempo que utiliza el OSPF, los enlaces inestables pueden justificar áreas más pequeñas y una gestión de ciclo de vida, las áreas como ciclos de vida o ciclos son límites operativos para la gestión y la resolución de problemas. Siguiente. Entonces, la Academia de Certificación Órbita ofrece entonces usar múltiples motivos, múltiples áreas por motivos administrativos y por el ciclo de vida de las redes. Crear un subconjunto de redes que se pueda administrar y solucionar problemas sin afectar al resto de la red. El objetivo no es solamente escalar el CPF, sino facilitar la operación de la red a lo largo del tiempo. También monitorear el SPF, lo que puede ser un motivo para separar esta parte de la red. Entonces, las razones tradicionales para usar múltiples áreas son reducir la cantidad de información de enrutamiento SPF que cada router debe procesar y mejorar el rendimiento y velocidad, escalabilidad de nuestra red. Siguiente. Tenemos una ventaja comparativa. OSPF de área única. Tiene un diseño y configuración sencillo, sin comportamiento de ABR que pueda comprender. Todos los routers comparten la misma base de datos de estado de enlace, Link State Database, que facilita la predicción del enrutamiento. Funciona bien con procesadores modernos y enlaces estables, es decir, enlaces de fibra óptica. Cuando hablamos de enlaces de fibra óptica o de fibra óptica transoceánica, es precisamente lo que está en el entorno de esta presentación para los proveedores de ISP 2026. OSPF multiárea va a limitar los recálculos de SPF en el área que sea afectada. Generalmente puede ser un área o sector de la urbe de enrutamiento y reduce el tamaño de la link database por enrutador interno. También puede mejorar la estabilidad y la previsibilidad de redes grandes y resumen de las ABR. Contiene inundación de LSA tipo 1 y tipo 2 dentro de la siguiente.
De ventaja corporativa, cuando tengo SPF de área única, las LCA tipo I1 se propagan por toda el área. Los cambios de topología entre los routers pueden provocar un recálculo SPF en todo el dominio y el tamaño de la link state database va a aumentar para todos los routers de esta nueva área. En OSPF multiárea hay mayor complejidad de diseño, los ADR se convierten en puntos de control importantes y se reducen los problemas más complejos. Además que el diseño del área deficiente puede generar un enrutamiento que no es el óptimo. Siguiente. Así vemos nuestra red con DMZ, servidores accesibles desde el exterior, que no trabajan con OCPF, también en el área de los ASBR, en un modo de 3 capas o 3-tier de modelo Enterprise con ABRs que están en la distribución de routers en la capa 3, de switches capa 3. Donde tenemos ABR, los ASBR y los ABR para las áreas donde están los usuarios. Área 1, área 2 y área 51. Que se comparte con un router de respaldo. Y hay un router de respaldo que utiliza HSRP para asegurar el enrutamiento redundante del área 51. Sí, siguiente. Como sabemos, NetaCat tiene un nuevo curso de CCNP. El anterior curso, los laboratorios, había nada más acceso a los laboratorios y los exámenes. Y había que estudiar por un libro. Ahora no. Ahora podemos estudiar con el contenido a estudiar internamente en la página. Así como cuando aprendimos CCNA, pues podemos seguir con este mismo modelo donde desde la página tenemos acceso a todo lo que necesitamos para aprender de este curso. Son cursos largos, no les voy a decir que son cortos, pero te llevan al área profesional de enrutamiento y de redes. Siguiente. El comando show IP o SPF también muestra el contenido de la base de datos de estado de enlace de la información que OCPF utiliza para comprender la topología local. ¿Qué debería haber? Ver la salida antes que busque las secciones LSA. Vamos a ver el siguiente allí, Raymar. Es que este es como el sumario. El Edge ASBR, ¿sí? Estos son como los comandos en resumen de lo que se viene utilizando en esta práctica y que bueno, hace falta tener. Lo más interesante de todo es, si quieres certificarte CCNA, nuestra Academia de Certificación Órbita te ofrece los cursos para hacer. Son 3 módulos: Introduction to Networking, Switching Routing Wireless Essential y ENSA, Enterprise Networking, Security and Automation. Estos 3 cursos nos van a permitir prepararnos y formarnos para la versión de examen 200-301 de certificación CCNA, lo cual es reconocido internacionalmente, ¿ok? Se puede utilizar para conocer todo esto. Pueden contactarnos, ahí tienen nuestro número telefónico para detalles sobre inscripción. En este momento tenemos una promoción de 60% de descuento en los precios. Así que si ustedes habían visto los precios anteriormente, pues ahora tenemos 60% de descuento en todos nuestros cursos y eso incluye CCNA, CCNP, aparte de todos los demás cursos que ya ustedes conocen que les hemos estado mostrando. Siguiente. Si queremos certificarnos con CCNP, también te ofrecemos 2 cursos fundamentales de CCNP que te preparan para el examen 350-401 y en ARSI 300-410. En el primero, las tecnologías de núcleo principal de redes y las
digamos, la parte específica del profesional de enrutamiento, protocolos de enrutamiento en las redes. Por ejemplo, si queremos saber cómo funciona un proveedor de servicio, cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dentro de un proveedor de servicio, pues es una tarea necesaria prepararse CCNP. Por eso estamos ofreciendo estos cursos de CCNP con estos descuentos para la exposición Expo ISP 2026, en la cual vamos a ofrecer estas opciones de prepararse la certificación en estos cursos de CCNP. Y como dijimos, ENCOR y ENARSE son los nombres y ahí aparecen los teléfonos nuestros para más información. Siguiente. El CCNP Core Networking versión 9 es la nueva versión que les veníamos hablando, que me va a permitir tener un certificado y una insignia emitida por Cisco. Voy a tener clases guiadas por el instructor. Voy a ver herramientas de simulación con el Packet Tracer y con el Cisco Modeling Labs Free, que es digamos, el modelo CML gratuito para los estudiantes. También laboratorios de equipos Cisco con ambientes multivendedores, acceso VPN con redes reales y ambiente de laboratorio virtual en CML, IFNG y Packet Tracer. Eso es otra promoción relacionada con CCNP. Siguiente. Industrial Networking Essential, otro curso que estamos por empezar a proveerles, que va a explorar el contexto de la industria, cruciales para la gestión y la automatización de procesos industriales, así como el control de maquinaria y comunicación entre dispositivos y la monitorización de sistemas industriales, con redes en entornos industriales, Ethernet, IP, Profinet, GUS, construir una red IACS, una red de control, y la integración de TI y TO, entre otras. Siguiente. Tenemos el curso de Fundamentos de Redes también, para aquellos que desean empezar en el mundo de redes, o necesito profundizar más mis conocimientos de redes para profundizar mi nivel de dominio de Ethical Hacking. Siguiente. Cursos de Fundamentos de Ciberseguridad y Ethical Hacker, precisamente el curso que estamos viendo acá. Y la clave está allí. 4 millones de puestos están esperando por trabajo en ciberseguridad. Así que esta área es muy demandada y la idea es utilizar las herramientas para poder evaluar y encontrar las vulnerabilidades en una variedad de objetivos simulados para imitar escenarios del mundo real. ¿Ok? Fundamento de la ciberseguridad, prepararme para el rol de analista de ciberseguridad, para ponerme como un analista con sombrero azul, con la finalidad de asegurar los puntos iniciales, defender las redes y administrar contra las amenazas. En la Academia de Certificación Órbita proveemos estos dos cursos. Siguiente. Y ya tenemos más de 480 estudiantes en la Academia de Certificación Órbita. Estamos entre las mejores y primeras 15 academias. No sé, Rosmar, cómo estamos ahorita actualmente eh, con, con la posición, porque los días martes ellos actualizan. No sé si de momento todavía no, creo que estamos en la posición número 15 del Cisco Cyber Games América 2026, edición Ethical Hacker. De la mano con la Academia de Certificación Órbita, te llevamos en este novedoso evento de Latinoamérica que une estudiantes de toda Latinoamérica y habla hispana para tener un objetivo. En este caso, emprender y comenzar en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, yo recomiendo estar pendiente de las tareas que faltan por presentar
las tareas, y principalmente la tarea que tiene que ver con el estudio de la ética del hacker son tareas súper sencillas, más que sencillas, y en ambiente Linux, lo cual nos permite utilizar las herramientas que hemos aprendido para hacer las diferentes fases de explotación de vulnerabilidades. Siguiente. Tenemos un curso también de Windows 25 Server para mantener y mejorar sistemas operativos y utilizando una certificación de Microsoft que se llama AZ800, que es la que estamos usando. Y también mantenimiento de servidores, todo lo que tiene que ver con el hardware, cómo se hace el mantenimiento del hierro de los dispositivos servidores que vamos a utilizar en la industria. Siguiente. Tenemos cursos especializados en Linux, eh, potenciados por Linux Professional Institute, 100% en línea. Son los cursos Linux Essential y Linux Unhatch. Ambos cursos están disponibles con el descuento del 60% que les había hablado anteriormente. Siguiente. Siguiente esa lámina. Tenemos otros cursos como inteligencia artificial, introducción a la IA moderna. Un curso que prosigue a este curso de ética del hacker es el de CyberOps Associate, porque te va a introducir a los conceptos de seguridad fundamentales y las habilidades que necesitas para monitorear, detectar, analizar y dar respuesta a la ciberdelincuencia, al ciberespionaje, a las amenazas persistentes avanzadas y otros más problemas. Así que recomendamos este curso. Este curso incluye una certificación de Cisco que se llama CyberOps Associate y es también una certificación que tiene el mismo nivel CCNA, por algo se llama CCNA CyberOps Associate. Adelante. Ahí vemos algunos cursos que se proveen en la academia: Python 1, Python 2, lenguaje C, JavaScript, CSS, HTML, .NET Associate. .NET Associate es otra certificación que me permite de CCNA, se llama CCNA .NET Associate, pero cambió ahora a .NET Automation, porque tiene que ver con la parte de automatización de las redes y aplicar las API o los programas API para la gestión de los routers, los switches y hacer una gestión de red un poco más automatizada, por así decirlo, evitando los errores humanos. Siguiente. Tenemos la promoción por Expo y SP Venezuela. Por el mes de junio tenemos un descuento del 60% en todos nuestros cursos. Esta es la información fundamental que aparece y es algo muy, apenas se comenzó a partir del primero de este mes. Siguiente, porque esa es la última. Muchas gracias por la presentación, por el apoyo. Esta presentación es totalmente acreditada al profesor Rick Graziani, uno de los profesores más longevos de Cisco. Tiene más de 30, 40 años de experiencia, CCNA, CCNP, autor de muchos libros sobre OSPF y sobre IP4 y IPv6. Y este profe de verdad que se las trae. Y entre tantas cosas que él ha comentado, él ya tiene acceso a una especie de forums donde se ponen a hablar todas las personas que inventaron los protocolos, porque muchas personas todavía están vivas, algunos están vivos, otros ya se murieron por el tiempo que ha pasado, pero muchos de ellos tienen esa maestría de poderse reunir y hablar, evocar aquellos tiempos donde les tocó inventar estos protocolos y ponerlos a disposición del mundo. Y que hoy en día le debemos a ellos estas conexiones de alta velocidad que tenemos
las velocidades de transmisión que tenemos y los servicios de los diferentes sistemas operativos también. Entonces, todo esto gracias a genios, así como al profesor Graziani de la Universidad de Estados Unidos, quien ha proveído mucho material de estudio a lo largo de los años para formar nuevos estudiantes de esta generación y de la próxima a provenir para hablar de redes. Uno de los cursos o uno de los temas que está tratando ahorita es, aunque ustedes no lo crean, IPv8. ¿Existirá una IP versión 8? Pues sí, ya está en proceso de desarrollo. Y el profesor Rick Graziani ya está en ese grupo y posiblemente sea uno de los primeros que provean los libros de IPv8. Entonces ya IPv8 es una gran realidad. Entonces, bueno, hasta acá voy a dejar la explicación. Quería también recordarle, ¿verdad?, sobre estar pendientes de la tarea que quedó del curso. No olviden de esa tarea, aparte de los exámenes. Quería saber cómo van con los exámenes. Ya estamos cada vez más cerca al final del curso. Hoy es 5, lo que quiere decir que la próxima semana, el domingo 14 de junio, es el último día que tenemos para presentar el examen final y entregar también el trabajo de que preguntan allí una tarea sobre el pentesting a la empresa. A ver, ¿cómo van ustedes con con esa parte? Por acá en el chat dice, ya están desarrollando la actividad del proyecto final. Buenísimo. Buenas noches, aún no he podido llegar a la parte del laboratorio. Bueno, es importante que lo hagan, por lo menos una parte inicial, ¿ok? Para darle cabida a la cuestión del curso. Un minutico aquí que estoy corrigiendo algo aquí del equipo. Me deja entrar. Ya, ya lo tengo activo. Entonces, muy importante que se mantengan enfocados en terminar el curso, porque eso va a ser lo necesario para tener su certificado de culminación. El examen se denomina actividad de proyecto final. Sí, esta actividad de proyecto final es el laboratorio bastante sencillo que busca usar una inyección SQL para encontrar un archivo de indicador o un FLAC. Utilizar las vulnerabilidades de un servidor web para investigar directorios y encontrar un archivo de indicador. Aprovechar recursos compartidos abiertos en el Samba para acceder a un archivo de indicadores. Analizar un archivo de captura de whitechart para encontrar la ubicación que contenga información de los indicadores. Y bueno, ahí están las instrucciones. De momento yo no he colocado todavía
el lugar para subir la tarea, porque la tarea ustedes la hacen y luego hay que subirla, pero aquí en la misma página no proveen ninguna forma de subirlo. Solamente que ustedes descarguen su HTML, hagan la respuesta a sus preguntas, a las preguntas que se manejan aquí. Fíjense que esta yo las había puesto así aleatoriamente y se ve que se guardan en la página. Pero para efectos de poderlo ver yo, necesitan como descargar el HTML y mandarlo a imprimir en PDF, por ejemplo, para que pueda ser visible. Y tienen que enviarlo a algún sitio, a alguna página que yo les daría para que subieran o envíen el archivo. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, veo que por ahí está conectado nuestro amigo Leonardo. Sí, ¿Me buenas. escucha? ¿Cómo Sí. estás? Bien, bueno, medio sufriendo. Pasaron ¿Cómo ha cosas. estado? Se han portado los muchachos con las tareas que tú le enviaste? De momento solamente una persona que fue la que escribió en el chat ha respondido. De ahí en fuera, pues todo lo demás parece estar bien. Ah, ok. Le echan ganas, así que eso es lo que cuenta. Lo Yo, que cuenta es lo más importante, exacto. yo por ahora tengo algunos problemas con el entorno. Se me fue la luz hace un rato Ok. y bueno, no podré mostrar mucha cosa. Entonces también, en parte qué bueno que se puso a dar clase de redes, porque justo Sí, no, esta partecita era necesaria porque estoy ensayando para la presentación que voy a hacer en la Expo y SP el sábado. Entonces, por eso es que aproveché de ensayarlo aquí con ustedes. ya. Entonces, la idea es ver el contenido y prepararse, pues, porque hay que prepararse en todas las áreas. Claro, eso es Sí, importante. sí, es importante aprender un poquito de todo. ¿Qué te pareció la presentación de OCPF? Y me agradó, aunque sí tengo que aprender un poco más de redes. De redes estoy algo bastante delicado. Ah, no, no, tranquilo. Eso no es nada complicado para la escuela de certificación. Nosotros en la Academia de Certificación nos caracterizamos por, digamos que somos más pioneros en el mundo de las redes. Más bien para nosotros lo más nuevo es la ciberseguridad. Entonces, bueno, buscamos expertos, así como tú, pues, que nos ayude a complementar esas áreas y a lograr tener mejores resultados con nuestros participantes. Bueno, que nuestros participantes realmente se destaquen. Porque imagínate, si un estudiante de la Academia Órbita consigue trabajo y ese trabajo es bien remunerado, tipo pentesting, pues el estudiante va a seguir estudiando con nosotros, va a querer estudiar con nosotros, le va a gustar. Entonces, bueno, esa contribución tuya, de verdad, Leonardo, creo que ha sido muy importante. La última clase, que fue la que tú hiciste prácticamente solo, porque yo no tenía el luz toda la noche, se fue, hoy por lo menos llegó algo de electricidad, pero ese día no tuve nada de luz. A ver. ¿A ti se te fue la luz en algún momento también? No me acuerdo.